Capítulo 71. Fen Yun estaba al frente de la generación más joven del clan Fen, con sus ojos fijos en el imponente pilar de aptitud. Su corazón se aceleró por la emoción, pero su expresión permaneció tranquila y concentrada. A su lado, Fen Xiaoyu, Fen Mei, Fen Lian y Fen Jianon tenían expresiones de determinación. Fen Yun miró a sus compañeros del clan y sonrió levemente, sintiendo la energía y la anticipación en el aire. Esto va a ser interesante. Fen Yun dijo con una risa tranquila. Jaja, en efecto. Esta será una buena oportunidad para mostrarles a esos clanes lo que podemos hacer. Fen Lian dijo que estaba más ansioso que nadie por demostrar su valía desde que llegó a esta mansión Tianlong. Desde ser objeto de burlas y menosprecio por parte de las multitudes de afuera hasta los clanes de adentro. Ha estado impotente la mayor parte del tiempo. Pero ahora, era el momento de que hiciera algo y los hiciera arrepentirse de burlarse de su clan Fen. Fen Jianon, de pie junto a él, asintió. Mientras el grupo continuaba conversando, los demás participantes que los rodeaban también murmuraban emocionados. Sin embargo, sin que Fen Yun y los demás lo supieran, Yuan Ziyan los estaba observando en secreto desde que llegaron al pilar de aptitud. Por su conversación, todavía no podía entender quién era la ex prometida de Lin Meiyu. Ella pensó que tal vez podría identificarlo o que alguien lo llamaría, pero nada de eso sucedió. En cualquier caso, estaba más decidida que nunca a hacerle saber cuál era su lugar y hacerle comprender la enorme brecha que había entre él y su hermana menor. ¿Lo escuchaste? Yuan Ziyan levantó la voz intencionalmente lo suficientemente fuerte para que Fen Yun la escuchara. Por supuesto, fingió estar hablando con Ulian y Yuan Lin. Mi hermana menor, Lin Meiyu, alcanzó el 17º escalón del pilar de la aptitud durante su selección como discípula de la secta de la llama mística. Nadie en la historia de nuestra secta ha llegado más alto. Sus palabras provocaron una oleada de conmoción en la multitud. ¿17 pasos? Alguien exclamó, sorprendido por la hazaña. Era alguien que ya había escalado el pilar de la aptitud y sabía lo difícil que era. Entonces, fue una gran sorpresa saber que alguien podía subir hasta el escalón 17. Eso es increíble. Genial. Es digna de ser reconocida como la genio número 1 del Imperio del Cielo Azul. Sus logros futuros sin duda serán aún más extraordinarios. TSK. TSK. Nuestros clanes nos llaman genios, pero comparados con genios incomparables como la señorita Lin, no somos nada. La multitud comenzó a discutir este asunto y esto incluía a Fen Yun y los demás. Lin Meiyu. Los ojos de Fen Yun se entrecerraron levemente y se giraron hacia Yuan Ziyan. Por supuesto, como quien desafiará a Lin Meiyu en 3 años, naturalmente se interesó en las palabras de Yuan Ziyan tan pronto como escuchó el nombre de Lin Meiyu. HMPH. ¿Y qué? ¿Acaso cree que solo Lin Meiyu podría subir al escalón 17? La expresión de Fen Mei se oscureció al escuchar las palabras de Yuan Ziyan, su voz estaba cargada de ira. Era raro que perdiera la compostura, pero el nombre de Lin Meiyu fue suficiente para encender su furia. Cada vez que escuchaba el nombre de Lin Meiyu, recordaba la humillación que sufrió Fen Yun a manos de esa mujer. Su desdén se hizo inconfundible y se hizo evidente para todos. Ella también se volvió más decidida a escalar el pilar de aptitud y alcanzar incluso 17 escalones y mostrarles a todos que Lin Meiyu no es nadie especial. Por supuesto. No podemos perder contra esa perra. Fen Jianon añadió con una maldición. No pudo evitar maldecir cuando vio que la gente elogiaba a Lin Meiyu. No hay problema en no tener igual, pero ¿cómo pudo ser tan arrogante como para faltarle el respeto a los mayores? Él nunca podría perdonarla por lo que hizo en el cumpleaños de Fen Chen. Un día de celebración se convirtió en burla por su culpa. Sin embargo, recuerda mantener siempre la cabeza fría. Escalar el pilar de la aptitud no es algo fácil y ten en cuenta que nuestro desempeño afectará la clasificación de nuestro clan. Fen Lian advirtió. Aunque uno esté decidido, también debe mantener la cabeza fría para no cometer errores. Los demás también asintieron ante las palabras de Lian. Después de todo, era cierto que su estado mental se vio afectado después de escuchar el nombre de Lin Meiyu. Fen Yun miró a Yuan Ziyan con desdén. Por la forma en que se dirigió a Lin Meiyu, cualquiera podría decir que Yuan Ziyan era un discípulo de la secta de la llama mística.
Además, a partir de la relación entre los dos, Feng Yun podía adivinar fácilmente que Yuan Ziyan debía ser muy cercano a Lin Meiyu. Y que ella habló de ello intencionalmente para que él pudiera oírlo. HMPH. ¿Crees que Lin Meiyu es un genio tan incomparable que no la merezco? Me pregunto si alguien aquí puede igualar eso. Uno de los participantes reflexionó. No es poca cosa dar más de 10 pasos, y mucho menos 17. Supongo que también debería ser el más alto de todo el imperio del cielo azul. Cuando comenzó a discutirse el tema de que Lin Meiyu había subido el escalón 17, la gente también se preguntó si ella era la que había subido el escalón más alto en el pilar de aptitud. Por supuesto, no tenían idea y pronto recurrieron a Yuan Ziyan en busca de una respuesta. Como era discípula de la secta llama mística, sabían que ella sabía más que ellos. Señorita Yuan, ¿hay alguien que haya subido más de 17 escalones en el pilar de la aptitud? Uno de ellos preguntó. Sí, efectivamente hay uno. Yuan Ziyan respondió. ¿Oms? Los participantes preguntaron al mismo tiempo. Pensaban que la señorita Lin ya era una existencia inalcanzable, pero ¿existía alguien que la superase? No lo podían creer. Eso no lo sé. Yuan Ziyan respondió, lo que confundió a muchos de ellos. ¿Cómo puede uno saber si ha subido más alto o no si no sabe quién fue? Al ver la confusión, Yuan Ziyan explicó rápidamente. Como sabéis, cada participante que vaya a escalar tendrá su nombre escrito y mostrado en ese tablero. Ese tablero llevará un registro de las personas según el ranking. Yuan Ziyan continuó. En la capital, alguien ha subido hasta el escalón 20 pero no ha dejado ningún nombre. Por eso, en el pilar de la aptitud de la capital hay un espacio en blanco en el nombre superior, pero el número de escalones registrados es 20. Yuan Ziyan también pensó en ello. Tampoco podía creerlo cuando escuchó que lo más alto que alguien había escalado era el 20º escalón y que nadie sabía quién era. Sin embargo, era innegable que efectivamente alguien había subido el escalón número 20, pues en el lugar quedó un registro. Muchos creen que puede tratarse de algún tipo de error, mientras que otros dicen que no. Sin embargo, nadie ha visto a la persona que subió al escalón 20. Por eso, la mayoría de la gente en la capital simplemente ignora el ranking top. Pero en lo que respecta a aquellos que son conocidos por sus logros, continuó, con su voz cargada de certeza. La única que realmente ha demostrado su talento y ha llegado hasta el escalón 17 es, sin lugar a dudas, mi hermana menor, Lin Meiyu. Capítulo 72. Está bien, entonces puedes comenzar a escalar el pilar de la aptitud. Tan pronto como el anuncio de Tianlongzen resonó en la arena, los participantes se lanzaron frenéticamente hacia el pilar de aptitud. Ansiosos por demostrar su valía, muchos comenzaron el ascenso casi imprudentemente, y su entusiasmo superó cualquier estrategia que pudieran haber tenido. Al entrar en el pilar de aptitud, algunos participantes tropezaron y cayeron, agobiados por la intensa presión, mientras que otros se movieron sin esfuerzo, sin sentir tensión alguna. La atmósfera estaba llena de energía mientras los espectadores animaban a los audaces y observaban atentamente cómo los participantes subían. El clan Fen, sin embargo, no se apresuró. Feng Yun, de pie al frente de su grupo, observaba el caos con una mirada tranquila y calculadora. Se volvió hacia sus compañeros de clan y les pidió paciencia en silencio. Cada uno de ellos, Feng Xiaoyun, Feng Mei, Feng Lian y Feng Jianon, asintieron en señal de comprensión, sabiendo que apresurar las cosas no siempre dará buenos resultados. No fueron los únicos. Yuan Ziyan junto con Yuan Lin Yulian también esperaron a que los demás fueran primero. También hubo otros genios como Yuna y Mei con los miembros de su clan que también buscaron esperar un poco. Esto por sí solo revela la distinción entre los ansiosos y los tranquilos. Después de un tiempo, Yunia y los miembros de su clan también comenzaron a hacer sus movimientos. Por supuesto, a muchos de ellos los superan rápidamente en un instante. ¿Qué? ¿Cómo pueden trepar sin esfuerzo? A mí me cuesta incluso gatear en el tercer escalón. Suspiró. Esa es la diferencia entre los que tienen un gran talento y nosotros. Los que no tenían talento y lucharon incluso en el tercer paso se lamentaron del mundo injusto. ¿Debemos? Feng Jianon preguntó. Vamos. Feng Yun dijo mientras también entraba en el pilar de aptitud. Yuan Ziyan también lo siguió.
A diferencia de otros, ella no estaba esperando porque quería evitar la multitud, en cambio, quería seguir a los participantes del clan Fen y ver quién era Fen Yun y cómo actuaría. En las gradas de los espectadores, los líderes de los clanes y los ancianos observaban con gran interés, discutiendo entre ellos sobre los participantes. El clan Tianlong ha utilizado el cristal de proyección celestial para mejorar la experiencia del evento. Este notable artefacto, de grado terrestre, flotaba sobre la arena, brillando con una suave luz azul que atrajo las miradas de todos los presentes. Cuando los participantes comenzaron su ascenso, el cristal de proyección celestial se activó, proyectando una impresionante imagen holográfica del interior del pilar de aptitud. No solo se mostraban los propios escaladores, sino también su progreso actual y sus fluctuaciones de energía. Los espectadores pudieron ver cada movimiento, cada lucha y la determinación grabada en los rostros de los escaladores. Mira, nuestro Libo es el segundo. Jaja, el líder del clan Li se rió con orgullo. Aunque era solo el comienzo, el participante de su clan quedó en segundo lugar, lo que fue un momento de orgullo para él. Jaja, verdaderamente un dragón entre los hombres. Con él nuestro clan seguramente prosperará. Jeje, parece que nuestro Libo se convertirá en un discípulo del Palacio del Viento Espiritual. Los ancianos, además del líder del clan, también comenzaron a aumentar sus egos y se llenaron de orgullo y esperanza. Idiotas. Mucha gente miró al clan Li con desdén. Sintieron que el líder del clan Li era un idiota por estar feliz de que Libo fuera el segundo porque la mayoría de los genios del poderoso clan ni siquiera habían comenzado a ascender. Una vez lo hicieron, no se sabe si siquiera podría estar en el top 10. Por supuesto, eso no significaba que no hubiera gente que no estuviera celosa. Incluso si los genios del clan Yuan y otros clanes poderosos lo superan, no significa que no sea talentoso. En comparación con los cientos de participantes que lucharon en el quinto paso, Libo fue de hecho uno de los más talentosos que ya había alcanzado el séptimo paso. Por supuesto, ir más allá parece ser muy difícil para él. Aunque pronto la clasificación cambió drásticamente cuando Yuan Ziyan y otros se unieron a la lucha. Mira, Yuna y Mei del clan Yunia ha superado a Libo y ocupa el segundo lugar. Otros también han comenzado a superar a Libo. Los espectadores quedaron boquiabiertos cuando las clasificaciones en el cristal de proyección celestial se actualizaron en tiempo real. El zumbido de emoción se intensificó, con susurros y gritos resonando por toda la arena. Yuna y Mei está subiendo como un torbellino. Mira a qué velocidad. Un anciano exclamó, inclinándose hacia adelante en su asiento, con los ojos pegados al cristal. De hecho, Yuna y Mei se movió con notable agilidad como si no hubiera presión alguna incluso en el séptimo paso. En el camino se encontró con muchos que luchaban incluso para gatear, pero ella caminaba tranquilamente, como si estuviera paseando por un parque. Esto puso de relieve la distinción entre los talentosos y los no talentosos. Aquellos con habilidades excepcionales tendían a sentir menos presión al ascender el pilar de aptitud, mientras que otros experimentaban el peso de una enorme roca que descansaba pesadamente sobre sus hombros. Esto era lo mismo que en la cultivación. Para aquellos cultivadores talentosos, abrirse paso era pan comido, mientras que para otros era equivalente a ir en contra del cielo. Libo ha caído al cuarto lugar. Alguien gritó, señalando la pantalla. Y TSK. TSK. Ahora ya no está en el top 10. Libo fue rápidamente desplazado hacia atrás en el ranking por los genios que se unieron. Por supuesto, aunque Libo perdió su segundo lugar, el primer lugar permaneció igual. ¿Por qué? Porque estaba en poder de Tianlong-yu, el genio del clan Tianlong. A diferencia de otros como Yuan Ziyan o Yuna y Mei, él no esperó. No quería que nadie más tuviera el primer lugar aparte de él. Ya estaba en el noveno paso y se dirigía hacia el décimo. De hecho, el décimo paso es diferente a los demás. Tianlong-yu hizo arrogantemente mientras subía el décimo escalón. Para él, pasar del primer al quinto paso no era nada más que caminar. Después de eso, sintió un poco de presión, pero cuando entró en el décimo paso, fue como si la dificultad hubiera aumentado 10 veces y le costaba incluso mover los dedos. Tianlong-yu ya ha alcanzado el décimo paso. Alguien se quedó sin aliento, asombrado. En poco más de 5 minutos, Tianlong-yu ya había alcanzado el décimo paso, una hazaña que sin duda le garantizaría la entrada a cualquier secta que eligiera. Por supuesto, él ya era un discípulo del Palacio del Viento Espiritual.
Jaja, bien. Bien. Como se esperaba del discípulo interno de nuestra secta. El gran anciano Ren Daoyu dijo con orgullo. Todo esto es gracias al amor y cuidado del Palacio del Viento Espiritual. Tianlong-Qi dijo con humildad. ¿Cómo podría perder la oportunidad de adular al gran anciano del Palacio del Viento Espiritual? El gran anciano simplemente asintió felizmente. Por otro lado, Yuan Ao frunció el ceño. ¿Qué está haciendo Ziyan?, murmuró. Ella ya había empezado a subir, pero todavía estaba en el 6º escalón y no parecía tener prisa. Por supuesto, él conocía el talento de su hija mejor que nadie. Para ella, subir al 10º escalón no es diferente que caminar. Entonces, se sorprendió al ver que ella todavía estaba estancada en el 6º paso. No sé qué está pensando. Yuan Ao sacudió la cabeza sin saber qué hacer con Yuan Ziyan. Desde la infancia, ella ha sido voluntariosa y ha hecho lo que ha querido. En lugar de centrarse en ella, miró a Yuan Lin, que ya había alcanzado el 9º escalón, justo debajo de Tianlong-Yu. En el pilar de la actitud, Feng Yun subió las escaleras con otros. Por supuesto, para ellos, subir hasta el 6º escalón no era más que dar un paseo. Pero entonces Feng Yun pareció disminuir la velocidad y se quedó atrás de Feng Mei y los demás. Hermano, ¿estás luchando?, Feng Mei preguntó preocupada. Feng Yun no respondió y solo señaló a Yuan Ziyan que estaba detrás de ellos. Feng Mei lo entendió al instante. Esta Yuan Ziyan los ha estado siguiendo desde el principio y parece decidida a quedarse atrás. Dado que ese era el caso, Feng Yun decidió seguir jugando con ella y ver cuánto tiempo se quedaba con él. Feng Mei asintió y subió más rápido. Feng Lian y los demás también lo imitaron. Sabían que Feng Yun no tardaría mucho en alcanzarlo incluso si se quedaba allí. Cuando Feng Mei y los demás aumentaron el ritmo, Yuan Ziyan se sorprendió. Pensó que ya estaban luchando y subiendo a su velocidad máxima. ¿Quién iba a pensar que podían aumentar su ritmo cuando estaban en el 6º paso? Lo que la desconcertó aún más fue que Feng Yun, cuyo nombre aún no conocía, permaneció en el 6º escalón. Miró a Feng Mei y su grupo y luego a Feng Yun y decidió quedarse con él hasta saber quién era quién. Además, ella creía que Feng Yun, de quien se rumoreaba que era basura, sin duda sería el menos talentoso entre los participantes de Feng. Veamos cuánto tiempo puedes quedarte aquí. Feng Yun pensó con un dejo de diversión. Si uno mira más de cerca, verá que tiene la misma expresión que Feng Chen cuando juegan con su presa. En verdad, hermanos de la misma sangre. Capítulo 73. En la cima todavía estaba Tianlong-Yu, que aún estaba en el 10º escalón, pero estaba luchando por llegar al 11º escalón. En el 9º escalón estaban Lian, Junia Mei y Yuan Lin. Era como se esperaba, ya que eran discípulos de la secta superior y también eran considerados los mejores talentos en la región oriental. Pero lo que muchos no esperaban eran los participantes del clan Feng que estaban justo detrás de ellos. Feng Mei estaba en el 8º escalón, seguida por Feng Liang, Feng Xiaoyu y Feng Jianon, que estaban en el 7º escalón. Esta Feng Mei está justo detrás de Yuan Lin. Debe ser bastante talentosa. No solo ella, sino también los otros participantes del clan Feng. 3 de ellos ya están en el 7º paso. Este clan Feng se esconde demasiado. Incluso sus jóvenes tienen un talento increíble. No es de extrañar que sean tan arrogantes. Y como los nombres de los participantes figuran en el ranking, naturalmente sabían sus nombres. La multitud estaba asombrada por el talento que demostraron. Algunos simplemente miraban con odio, como el clan Bai, y maldecían por dentro. Este clan Feng tiene cierto talento. El gran anciano Ren Daoyu habló con un leve rastro de intención asesina en su voz. Su presencia en la competencia no era solo para observar, era para evaluar al clan Feng. Si se presentara la oportunidad, no dudaría en eliminarlos. Por ahora, sin embargo, decidió permanecer paciente y observar cuidadosamente al resto de la competencia antes de decidir si actuar o no. Cuanto más talento demostraba el clan Feng, más fuerte se hacía la intención asesina de Ren Daoyu. Tianlong-Qi también observó con el ceño fruncido, ya que claramente estaba descontento de que los participantes del clan Feng estaban alcanzando a Tianlong-Qi. Además, los otros participantes del clan Tianlong ya habían sido dejados atrás por 4 miembros Feng. Basura. Tianlong-Qi pensó enojado.
Pensó que con la presencia de Ren Daoyu, podría ser capaz de inscribir a otros genios de su clan en el Palacio del Viento Espiritual. Pero solo lo decepcionaron con su patética actuación. Como ninguno de los genios de su clan estaba entre los 10 mejores, estaba seguro de que no serían admitidos en el Palacio del Viento Espiritual. Además, también estaba preocupado por Tianlongyu, que estaba atrapado en el 10º paso mientras otros lo alcanzaban. Por otro lado, Yuan Hao parecía muy despreocupado. No parecía pensar mucho ni siquiera cuando su hija estaba atrapada en el 6º paso o los demás que todavía estaban en el 5º paso. En lugar de eso, estaba profundamente interesado en los miembros del clan Feng, quienes mostraron un desempeño fenomenal. Si nada sale mal, con 4 de sus miembros en el top 10, el clan Feng seguramente ocuparía el puesto número 1 en la primera ronda. Yuan Hao había estado observando en silencio al clan Feng por un tiempo, sus pensamientos persistían en cómo habían logrado nutrir a individuos tan talentosos. Cuanto más observaba, más curiosidad sentía. ¿Cómo produjo el clan Feng tantos genios? Se preguntó, su interés crecía con cada momento que pasaba. Incapaz de contenerse más, Yuan Hao finalmente decidió acercarse. Con una sonrisa educada, se dirigió hacia Feng Chen, el líder del clan Feng. Jaja, líder del clan Feng Chen, saludó Yuan Hao con calidez. No esperaba que tu clan tuviera tanta gente talentosa. Fue el primero entre los líderes de la reunión del este en acercarse al clan Feng. Bueno, eso excluía de Bai Zan, pero, obviamente, era diferente a esto. Feng Zhensan y Feng Zilan eran muy conscientes de la fuerza de Yuan Hao y del poderoso origen del que provenía. Sin dudarlo, se inclinaron respetuosamente ante él y le ofrecieron un asiento junto a Feng Chen. Pensaban que si podían hacerse amigos del clan Yuan, se beneficiarían enormemente a la reunión. Con tantos enemigos que se crearon, tener aliados era una necesidad. Aunque Feng Chen obviamente no compartía el mismo sentimiento. Gracias por el cumplido. Los genios de tu clan tampoco son malos. Feng Chen respondió con calma, sin percibir ninguna mala intención por parte de Yuan Hao y por eso respondió con cortesía. No estaba preocupado, sabía que nadie se atrevería a hacer un movimiento con tantos ojos mirando, incluso si tenían malas intenciones. Además, con su cultivo en el reino divino de los 3 elementos, Feng Chen estaba seguro de que Yuan Hao no representaba una amenaza real para él. Yuan Hao se acomodó en el asiento ofrecido por el gran anciano y continuó su conversación con Feng Chen. Se había acercado para hablar y observar a Feng Chen. Ya estaba interesado en Feng Chen antes de la competencia. Después de todo, en el Imperio del Cielo Azul, no hay nadie que se atreva a desafiar a la secta de la llama mística, al menos no uno vivo. Ahora que los genios del clan Feng estaban mostrando actuaciones tan espectaculares, no podía esperar para conocer a Feng Chen. A él no le importaba si su hija se oponía o no. ¿Cómo podía él, como padre de ella, verse obstaculizado por su propia hija? Si ella era voluntariosa, entonces él era aún más terco. Yuan Hao estaba un poco sorprendido por lo indiferente que era Feng Chen en su presencia, aunque había anticipado este comportamiento basándose en las interacciones de Feng Chen con Tianlongqi. Jaja, están bien. Yuan Hao dijo mientras continuaba mirando el cristal de proyección celestial. En el pilar de aptitud, Yuan Ziyan vigilaba de cerca a Feng Yun mientras ascendían juntos al pilar de aptitud. Cuanto más tiempo permanecía Feng Yun en el 6º escalón, más sospechoso se volvía Yuan Hao. Por la forma en que se movía, no había señales de lucha, pero tampoco ejercía la misma velocidad impresionante que los miembros de su clan. Ella pensó que él se estaba conteniendo intencionalmente y eso la intrigó. Por encima de ellos, Feng Mei ascendía constantemente, superando el 8º escalón y acercándose al 9º. El resto de los miembros del clan Feng también habían alcanzado el 8º escalón. Sus movimientos se mantuvieron fluidos y no mostraron señales de desaceleración. Sus nombres ya aparecían en la clasificación que Yuan Ziyan también vio. A partir de esto, finalmente pudo confirmar que el hombre que tenía frente a ella era de hecho Feng Yun, el ex prometido de Lin Meiyu. ¿Por qué no avanzas más rápido? Ella preguntó, con un tono cargado de curiosidad. ¿Te estás conteniendo, no? Feng Yun la miró de reojo y su sonrisa se ensanchó solo una fracción. ¿Qué te hace pensar eso? Yuan Ziyan hizo un gesto hacia un hombre que estaba casi arrodillado. Míralo, comentó.
Quienes verdaderamente luchan son como él, apenas son capaces de levantar la cabeza. Por el contrario, Feng Yun se reclinó, con la cabeza inclinada cómodamente, como si estuviera disfrutando de un día tranquilo en lugar de enfrentar un desafío. Feng Yun se rió suavemente, su expresión aún era ilegible. Por supuesto, para saber cuánto tiempo estás dispuesto a permanecer detrás de mí. Feng Yun respondió honestamente. ¿Qué? ¿Sabías que me quedé detrás de ti a propósito? Yuan Ziyan dijo con una expresión de sorpresa. A diferencia de Feng Yun, ella pensó que estaba actuando bastante bien. Mira mi postura. Mira mi sudor. Es igual al de los que están luchando. Pensó para sí misma, creyendo que nadie sabría que ella se quedaba deliberadamente atrás como Feng Yun. ¿Estabas tratando de ocultar eso? Feng Yun dijo con una expresión extraña. A juzgar por su expresión, Feng Yun estaba seguro de que pensaba que estaba actuando bastante bien. Pero se olvidó de que era Yuan Ziyan, una discípula de la secta de la llama mística. ¿Cómo es posible que ella tenga dificultades en el sexto paso? Además, ¿cómo podía él no darse cuenta de que ella lo estaba apuntando cuando lo había estado mirando todo el tiempo? Tendría que ser ciego para no darse cuenta. Capítulo 74. Yuan Ziyan se sonrojó levemente al darse cuenta de que su pequeño acto había sido descubierto tan fácilmente. Ella entrecerró los ojos hacia Feng Yun, con una mezcla de vergüenza y frustración en su rostro. HPMH. ¿Y qué si te enteras? Yuan Ziyan dijo, intentando disimular su vergüenza. No podía creer que se hubiera dejado sentir vulnerable frente a su enemigo. Feng Yun, déjame decirte esto sin rodeos. No mereces ser el esposo de mi hermana menor y tu desafío de 3 años no es más que una broma. Yuan Ziyan habló, sus pensamientos firmemente fijados en la noción de que Feng Yun había lanzado un desafío de 3 años simplemente para recuperar a Lin Meiyu. Y como hermana mayor de Lin Meiyu, pensó que era su responsabilidad bloquear cualquier obstáculo, Feng Yun, que obstaculizara su cultivo. La expresión relajada de Feng Yun vaciló levemente cuando escuchó las palabras de Yuan Ziyan, pero solo por un momento fugaz. Su comportamiento tranquilo regresó, aunque sus ojos se oscurecieron como si una tormenta se estuviera gestando bajo la superficie. Generalmente estaba tranquilo, imperturbable ante nada, pero la mera mención de Lin Meiyu siempre despertaba algo dentro de él, especialmente cuando otros afirmaban que no era digno de ella. ¿De verdad crees que no la merezco? Feng Yun preguntó, con voz baja y mesurada, pero ahora había un tono inconfundible en ella. Él giró la cabeza levemente y su mirada se fijó en Yuan Ziyan con una intensidad que la hizo detenerse. Yuan Ziyan, al ver por primera vez la mirada fría en el rostro de Feng Yun, sintió un escalofrío repentino que la recorrió como si un rastro de miedo se hubiera infiltrado. Casi inmediatamente, se sintió avergonzada. ¿Cómo podría tenerle miedo? HMPH. Sé que no lo haces. Meiyu ha seguido adelante, y tú también deberías hacerlo. Este desafío que lanzaste, no es más que una distracción para ella, un intento tonto de aferrarse al pasado. Feng Yun apretó la mandíbula mientras sus pensamientos se aceleraban. Supuso que la hostilidad de Yuan Ziyan no provenía solo de su anterior compromiso con Lin Meiyu, sino también del conflicto persistente entre sus sectas. Ella era discípula de la secta llama mística y era normal que lo odiara porque su hermano golpeó al anciano Zhou en el primer encuentro y lo mató en el segundo. Pero no era por eso que ella era hostil hacia él, sino porque creía que él estaba desafiando a Lin Meiyu debido a sus persistentes sentimientos hacia ella. Ese solo pensamiento le hizo querer vomitar. ¿Quién en su sano juicio estaría interesado en esa mujer? Pensó, casi queriendo reírse de lo absurdo del asunto. Los labios de Feng Yun se crisparon, casi con incredulidad, mientras sacudía la cabeza ligeramente, más para sí mismo que para Yuan Ziyan. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en ella, su mirada tan fría como siempre. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Lo dijo con un tono que mezclaba enojo y fastidio. ¿De verdad crees que estoy haciendo todo esto por Lin Meiyu? ¿Que me importa recuperarla? Yuan Ziyan cruzó los brazos desafiante, confiada como siempre de que ese era el caso. No es eso de lo que se trata todo esto. No pudiste soportar que te dejaran de lado, así que ahora estás tratando de demostrar algo con este ridículo desafío. La expresión de Feng Yun se endureció. Déjame dejar una cosa clara, dijo con voz firme pero firme.
No me importa Lin Meiyu y no la querría ni siquiera si me lo suplicara. Yuan Ziyan entrecerró los ojos, enojada por sus palabras. ¿Cómo podría soportar que su hermana menor fuera insultada de esa manera? Te lo ruego. Fen Yun, deja de soñar. Eso no sucederá ni en 1.000.000 de años. Yuan Ziyan dijo enojado. Al escuchar esto, Fen Yun quedó estupefacto una vez más. Él solo estaba haciendo una analogía de que lo que ella estaba pensando estaba mal y que él no estaba interesado en Lin Meiyu en absoluto. No esperaba que ella tomara sus palabras tan literalmente y, por un momento, quedó atrapado entre la diversión y la frustración. No entendiste en absoluto mi punto, murmuró Fen Yun en voz baja, sacudiendo ligeramente la cabeza. De todos modos, no importa lo que digas, este es el acuerdo entre Lin Meiyu y yo. No necesitas meter las narices en algo que no te concierne. Fen Yun le advirtió. Sentía que, sin importar lo que dijera, Yuan Ziyan no entendería ni confiaría en sus palabras. Entonces sería mejor para él simplemente hacerla dejar de entrometerse en sus asuntos. HMPH. ¿Y qué si me estoy entrometiendo? Como hermana mayor de Lin Meiyu, es mi responsabilidad mantener a las plagas como tú lejos de ella. Ella continuó. La hermana menor es el genio incomparable de nuestra secta que un día se convertirá en el líder de la secta. Ella continuó, elevando la voz con determinación. Y en cuanto a tu ridículo desafío, yo te desafío a ti. Si ni siquiera puedes derrotarme, entonces no tienes derecho a competir con mi hermana menor. HMPH. Después de decir eso, Yuan Ziyan dejó de fingir que luchaba y comenzó a escalar el pilar de la actitud con seriedad. Fen Yun observó la espalda de Yuan Ziyan mientras ella lo despedía, lanzando un desafío unilateral al que él ni siquiera había accedido. Sacudiendo la cabeza, concluyó que era lo mejor que ella se fuera. Séptimo paso, octavo paso y noveno paso. Yuan Ziyan estaba justo detrás de Fen Jianon y los demás. Esto sorprendió a muchas personas que ya estaban agotadas y pensaban que la competencia ya había terminado. En el área de espectadores, Yuan Ziyan miró el cristal de proyección celestial y vio a su hija conversando con Fen Yun. ¿Qué está haciendo ella? Yuan Hao pensó. La observó en silencio mientras también miraba a las personas en la cima. Tian Longyu todavía estaba en la cima, en el 12 escalón, mientras que Fen Mei, Yuan Lin y Julian estaban en el 11 escalón. Luego, Yuan Ziyan comenzó a subir las escaleras, sorprendiendo a muchos espectadores. Rápidamente entró en el ranking de los 10 mejores y superó rápidamente el 10º y el 9º lugar. Alguien está subiendo las escaleras muy rápido. Oh, ella es Yuan Ziyan. Ha alcanzado el 9º paso. ¿Yuan Ziyan? ¿Qué estaba haciendo ahí atrás? Al principio, la multitud se quedó atónita de que alguien pudiera subir tan rápido a esa altura. Sin embargo, cuando supieron quién era el escalador, su sorpresa se desvaneció. Oh, no, alguien más también está subiendo las escaleras rápidamente. ¿Oms? Es Fen Yun del clan Feng. Fen Yun como la ex prometida de la señorita Lin. Así debería ser. Mira, él ya llegó al 9º paso también. Y Fen Yun también subió al pilar de aptitud después de Yuan Ziyan y pronto alcanzó el 9º escalón. En cuanto al desafío de Yuan Ziyan, él no lo tomó en serio. Pero, por supuesto, estaba decidido a alcanzar al menos el 17 escalón. Al ver que Fen Yun la alcanzaba, Yuan Ziyan resopló y aumentó su ritmo. A pesar de que la presión era muy alta, no detuvo a Yuan Ziyan y pronto alcanzó a Fen Mei y otros que todavía estaban en el 11º paso. Hermana. Ziyaner. Julian y Yuan Lin gritaron. Por un momento, pensaron que ella había encontrado un problema y estaba atrapada abajo. Pero se sintieron aliviados cuando la vio. De hecho, ¿cómo podría ella, que era más talentosa que ellos, estar por debajo de ellos? Querían preguntarle por qué se quedaba atrás, pero ella no se detuvo y continuó subiendo. Me voy. Ustedes dos continúen a su propio ritmo. Yuan Ziyan dijo y se fue rápidamente, dejando a Julian y Yuan Lin estupefactos. Estaba decidida a mostrarle a Fen Yun que él no era su oponente, y mucho menos su hermana menor. HMPH. Veamos si puedes llegar hasta aquí. Yuan Ziyan murmuró mientras subía el 12º escalón. Capítulo 75. No, esto no puede estar pasando. Tian Longyu se quejó en su corazón cuando vio a Yuan Ziyan alcanzándolo.
Pensó que era el mejor al ver que nadie lo alcanzaba, pero en cuestión de minutos, Yuan Ziyan también había ingresado al 12º paso. Además, Yuan Ziyan no estaba luchando tanto como él e incluso estaba avanzando más. Anteriormente, había intentado dar un paso más, pero no pudo. Por eso, se quedó esperando que nadie lo consiguiera. Pero Yuan Ziyan llegó y ahora parece que lo superará. Yuan Ziyan ni siquiera le dirigió una mirada a Tianlongyu y pronto lo alcanzó. Maldita sea. Me niego a creer esto. Tianlongyu maldijo en su corazón, la frustración aumentaba mientras reunía cada gramo de fuerza que le quedaba para dar un paso más. El escalón número 12 se alzaba frente a él, burlándose de él con su distancia aparentemente imposible. Había estado tan confiado, seguro de que nadie podría alcanzarlo, y mucho menos superarlo. Pero ahora, con Yuan Ziyan avanzando sin esfuerzo, su orgullo se estaba desmoronando. Sus músculos temblaban bajo la inmensa presión de la supresión del pilar, cada respiración que tomaba se volvía más trabajosa y dolorosa. Apretó los dientes, obligando a su cuerpo a obedecer, pero fue inútil. Sus piernas parecían de plomo, el peso de la energía espiritual lo presionaba como una montaña. Maldita sea. No. Me niego a rendirme. Gritó por dentro, la frustración le ardía como fuego en el pecho. Con un gruñido gutural, intentó levantar el pie una vez más, pero el peso era insoportable. Su cuerpo no respondía por más que lo empujara. El sudor le corría por el rostro y su visión se nublaba por el esfuerzo. El esfuerzo por dar un paso más era abrumador, y cuanto más luchaba, más claro se hacía que había llegado a su límite. La realidad era devastadora. Por mucho que deseara lo contrario, no podía moverse. No, esto no puede estar pasando. La respiración de Tianlongyu se quedó atrapada en su garganta mientras se esforzaba más, negándose a aceptar la derrota. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas y su cuerpo tembló bajo el peso. Pero de repente, la presión se hizo demasiado grande. Su energía interior, ya al límite, se reveló violentamente. Con un sonido ahogado, sintió una oleada de sangre subir a su garganta. Tropezó, su cuerpo se convulsionó por el esfuerzo excesivo y antes de poder detenerlo, escupió una bocanada de sangre. El sabor metálico llenó su boca, un amargo recordatorio de su fracaso. Maldita sea. Me he excedido, se limpió la boca, pero el daño ya estaba hecho. Su rostro palideció y sintió que sus fuerzas se agotaban rápidamente. Su visión se nubló y sus piernas temblaron. Por más que deseaba continuar, su cuerpo había llegado a su límite absoluto. Pudo observar mientras Yuan Ziyan subía el escalón número 13. Del lado de los espectadores, la expresión de Tianlongqi cambió de inmediato. También estaba pensando que su clan obtendría el primer puesto en esta ronda. Sin embargo, Yuan Ziyan demostró que estaba equivocado. A juzgar por la expresión de Tianlongyu, ya podía decir que el 12 paso era su límite. Eso significa que su clan no tiene ninguna posibilidad de conseguir el primer puesto. El gran anciano Ren Daoyu estaba igualmente decepcionado e incluso había un toque de enojo. Por otro lado, los ancianos del clan Feng y del clan Yuan estaban llenos de orgullo al ver a sus participantes sobresalir. Una sensación de satisfacción irradiaba de sus rostros, sus ojos brillaban con orgullo mientras los miembros de su clan continuaban avanzando. Está casi confirmado que estos dos clanes estarán en el top 3 de la clasificación general de la primera ronda. Ningún otro clan tiene 2 o más participantes por encima del 10º puesto. Jeje, líder del clan Yuanao, su hija se esconde bastante profundamente. Dijo Feng Chen. Yuanao sonrió modestamente y respondió. Ciertamente es talentosa, pero aún tiene un largo camino por recorrer. Luego pensó en alguien y continuó. Y comparada con el verdadero genio, ella no es nada. Yuanao estaba insinuando que, comparado con Lin Meiyu, el talento de su hija no era nada del otro mundo. Por supuesto, él conoce la relación entre Feng Clan y Lin Meiyu, por lo que no dijo su nombre. Feng Chen entendió claramente su implicación y era muy consciente de ello. Después de todo, en comparación con Lin Meiyu, quien alcanzó la gran condensación de Qi a los 17, la etapa de formación del núcleo pico de Yuan Ziyan a los 19 palideció en comparación. Ojos de perspicacia. Nombre. Yuan Ziyan nivel de cultivo. Etapa pico de formación del núcleo talento. Talento excepcional físico. Ninguno. De verdad que mucho talento.
Era la segunda vez que veía a alguien con un talento excepcional, aparte de Feng Mei. Por supuesto, debido a que Feng Mei también tiene un físico de Fénix, su futuro sería mayor que el de Yuan Ziyan. Aún así, su nivel de talento es 1 entre 1 millón. En el pilar de aptitud, Feng Yun avanzó aún más en medio de la conmoción de los demás participantes y estaba en el 10º escalón donde estaban Feng Jianon, Feng Lian y Feng Xiaoyu. ¿Cómo están todos? Feng Yun les preguntó. Está bien. Pero para seguir avanzando se necesitaría algo más de energía. Feng Lian respondió. Aunque estaban en el 10º escalón del pilar de la aptitud, todavía tenían el poder para seguir avanzando. Feng Yun asintió. Sabía que con su talento, el 10º paso no era su límite. Sin embargo, por el rabillo del ojo, pudo ver que Feng Jianon estaba luchando un poco. Sin embargo, no hizo ningún comentario al respecto. Incluso si le dijera que se rindiera, no lo escucharía y tampoco le correspondería decirle eso. Así era también en el pasado. Muchas personas también le han dicho en el pasado que deje de cultivar porque era inútil, algunos deseando sinceramente su bienestar y otros de manera burlancia. Sin embargo, hizo lo que quiso y demostró que estaban equivocados. Entonces, tampoco le dijo nada a Feng Jianon. Está bien, hazlo lo mejor que puedas. Capítulo 76. Mientras Feng Yun subía por el pilar de aptitud y pronto llegó a donde se encontraba Feng Mei, Lian y Yuan Lin no pudieron evitar observarlo con renovado interés. El clan Feng los había sorprendido con su abundancia de talento, y tanto Feng Yun como Feng Mei se destacaban entre el resto, demostrando una fuerza que los ponía a la par de los mejores de la competencia, al menos por ahora. Esto no era arrogancia, sino un hecho. Eran genios raros que eran valorados incluso por la secta superior, por lo que uno podía entender cuán talentosos eran. Pero la atención de Yuan Lin estaba concentrada más en otra parte. Lian se centró en analizar a Feng Yun, quien es la ex prometida de Lin Meiyu, quien también es su hermana menor. Sin embargo, ella no era muy cercana a Lin Meiyu y tampoco se preocupaba por sus asuntos. Pero ella realmente sentía curiosidad por el hombre que se atrevió a divorciarse de ella. Después de todo, Lin Meiyu era la hija del clan Lin, el tercer clan más importante de la capital con un experto en el reino del alma naciente. Además, también era la pequeña líder de la secta llama mística que un día se convertiría en la líder de la secta número 1 del Imperio del Cielo Azul. Así que, incluso si ella rompiera su compromiso, la otra parte debería haber cedido y aceptado sin resistirse. Pero Feng Yun, no solo se atrevió a divorciarse de ella, sino que además lanzó un desafío de 3 años que ha sido tema de conversación durante meses en la secta de la llama mística. Por otro lado, la atención de Yuan Lin estaba en otra parte, que era Feng Mei. Desde el momento en que la vio, algo se agitó dentro de él. Una fascinación silenciosa que rápidamente se convirtió en admiración. A sus ojos, Feng Mei se destacaba del resto, su forma radiante bajo la luz cambiante del pilar. Su expresión era tranquila y serena, cada uno de sus movimientos estaba lleno de gracia y propósito. Ella no parecía afectada por la presión circundante, su aplomo inalterado, haciendo que su presencia fuera casi etérea. Su largo cabello negro azabache caía en cascada sobre su espalda y los mechones sueltos se mecían suavemente con la brisa. Sus ojos, agudos e inquebrantables, tenían una profundidad que lo atraía, como si pudieran ver a través de todo. Su tranquila confianza lo cautivó. A diferencia de otros, que luchaban y se resistían al peso de los pasos del pilar, Feng Mei se mantuvo firme, como una diosa a la que no le preocupaban las pruebas mortales que la rodeaban. Su piel, suave y clara, parecía brillar bajo la luz, y sus labios formaban una suave línea, sin sonreír ni fruncir el ceño, como si nada pudiera perturbarla. La admiración de Yuan Lin se hacía más profunda cuanto más la observaba. Podía sentir que su corazón se inclinaba hacia ella, una sensación que era a la vez estimulante y aterradora. Ella no se parece a nadie que haya conocido. ¿Cómo podría alguien compararse? Ni siquiera se dio cuenta de que lo estaba mirando hasta que Lian le dio un codazo. Yuan Lin salió de su aturdimiento pero no pudo evitar echarle otra mirada furtiva. Sintió una inexplicable necesidad de hablar con ella, de llamar de alguna manera su atención, pero dudó, sin estar seguro de si alguna vez podría acercarse a alguien como ella. Sin embargo, antes de que pudiera reunir el coraje, Feng Yun ya estaba a su lado. ¿Esperaste demasiado tiempo?
Fen Yun le preguntó a Fen Mei, su voz cálida y tranquila. Fen Mei negó con la cabeza ligeramente y una pequeña sonrisa adornó sus labios mientras respondía. Para nada. Intercambiaron sonrisas cálidas, sus miradas se encontraron en un momento de tranquila comprensión, sintiendo una conexión que no necesitaba palabras. En ese momento estaban solo ellos dos, compartiendo un entendimiento tácito. Mientras estaban juntos, Yuanlin sintió una punzada de envidia. Vio lo fácil que era llevarse bien entre Fen Yun y Fen Mei, la conexión que existía entre ellos, lo que le hizo sentirse aún más distante de ella. Además, Fen Mei ya no exudaba esa imagen de princesa de hielo. En cambio, irradiaba un comportamiento cálido y soleado. Esto aplastó cualquier forma de esperanza que tenía de perseguirla. Escalemos juntos. Fen Yun sugirió, extendiendo su mano hacia ella con una sonrisa confiada. Fen Mei aceptó su mano, y en el momento en que sus dedos se tocaron, una oleada de calidez recorrió a Yuanlin. Yuanlin sintió una mezcla de frustración y anhelo mientras observaba cómo sus manos se unían, deseando poder tener incluso un poco de esa conexión con ella. Ay, lo que no fue suyo, nunca será suyo. Yuanlin, ¿estás bien? Julian le dio otro codazo, devolviéndolo a la realidad. Sí, solo, estaba pensando, murmuró, mientras sus ojos se dirigían nuevamente a Fen Mei y Fen Yun, quienes ahora estaban escalando el 12º escalón con facilidad. No dejes que te distraigan. Concéntrate en tu propio ascenso. Julian lo aconsejó porque pensó que Yuanlin estaba en shock porque Fen Yun y Fen Mei lo superaron. Después de todo, estaba bastante sorprendida de que Fen Mei pudiera subir tan fácilmente. Había asumido que Fen Mei era como ella, que luchaba por avanzar. Yuanlin asintió, obligándose a volver su mirada al pilar de aptitud. En el 12º escalón, Tianlongyu, que se había sentido deprimido después de que Yuan Ziyan lo pasara, acababa de recuperar la compostura y se consolaba con el pensamiento de que al menos estaba en segundo lugar cuando Fen Yun y Fen Mei se unieron a él en el mismo escalón. ¿Qué? Exclamó, hundiéndosele el corazón al verlos a ambos. Justo cuando se recuperó del shock dado por Yuan Ziyan, recibió otro shock. Fen Yun, con su sonrisa fácil y su comportamiento relajado, parecía imperturbable ante la presión, mientras que Fen Mei estaba a su lado, irradiando una confianza tranquila que hizo que la frustración de Tianlongyu estallara. ¿Quién carajo eres tú? Tianlongyu apretó los dientes y miró a Fen Yun. Fen Yun simplemente lo miró antes de apartar la mirada, mientras que Fen Mei tampoco mostró interés en su arrebato. Ya sabían que el clan Tianlong era hostil hacia su clan, lo que los convertía en enemigos naturales. Incluso si ese no fuera el caso, la forma en que Tianlongyu había planteado su pregunta dejó poco deseo de una respuesta. Les hablaba como si fueran sus subordinados, ¿y quién con un poco de respeto escucharía eso? Ciertamente no Fen Yun y Fen Mei. ¡Ey! Tianlongyu gritó, lleno de frustración. Si no hubiera podido moverse, se habría acercado a ellos y les habría dado una buena paliza. Por desgracia, ya se había esforzado demasiado antes y ya ni siquiera podía levantar el dedo para señalarlos. ¿No me oyes? Estoy hablando con vosotros dos. Su voz era aguda, cortando el aire mientras intentaba afirmar su presencia. Fen Yun y Fen Mei intercambiaron una mirada, imperturbables ante su arrebato. Fen Yun se inclinó un poco más cerca de Fen Mei, con una sonrisa burlona en su rostro. Parece que alguien no se da cuenta de que lo estamos ignorando intencionalmente. Murmuró lo suficientemente fuerte para que Tianlongyu lo escuchara. Fen Mei se rió, consciente de que Yun estaba diciendo esto para burlarse de Tianlongyu. Esto solo avivó aún más la ira de Tianlongyu. ¿Crees que soy un chiste? ¿Sabes siquiera quién soy? Él espetó, con el rostro enrojecido. Fen Yun arqueó una ceja, imperturbable ante el arrebato de Tianlongyu. Honestamente, ¿importa? Fen Yun honestamente tiene suficientes personas que usan su pasado para asustar a los demás. Además, ni siquiera hizo nada y no podía entender por qué Tianlongyu estaba enojado con ellos. Los puños de Tianlongyu se apretaron a sus costados y pudo sentir que su ira hervía. Soy del clan Tianlong. ¿Entonces? Fen Yun preguntó, su tono era tranquilo y firme. Él ya lo sabía y, además, incluso si ese no fuera el caso, no le tendría miedo debido a su clan. Tianlongyu se sorprendió una vez más por lo indiferente que era Fen Yun incluso después de escuchar el nombre de su clan.
Pero aún así volvió a amenazar. ¿Cómo podía dejar pasar esa humillación? Eso significa que no voy a dejar que ustedes dos se salgan con la suya tratándome así. No son especiales solo porque llegaron al paso 12. Escupió, la frustración era evidente en cada palabra. Feng Yun se encogió de hombros, manteniendo aún esa sonrisa casual. Jaja. Nunca dije que fuera especial por haber alcanzado el paso 12. Honestamente, me avergonzaría si esto fuera todo lo que pudiera lograr. Esto hizo que Tianlongyu se enfadara aún más. Aunque fue el primero en decirlo, en realidad pensaba que era especial por haber alcanzado el 12º paso. Pero ahora Feng Yun dijo que era vergonzoso estar en el escalón 12, que era su límite, y eso lo hizo enojar aún más. Capítulo 77. Tú. Tianlongyu farfulló, sus puños temblaban mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Era un genio del clan Tianlong y un discípulo del Palacio del Viento Espiritual, y nunca había experimentado tal humillación en toda su vida. Incluso aquellos mayores y más fuertes que él lo trataban con gran respeto. Después de todo, ¿quién querría provocar a un joven que estaba destinado a superarlo algún día? Incluso con el clan Tianlong como su único respaldo, ¿quién en la tierra se atrevería a faltarle el respeto? Ahora que alguien lo estaba haciendo, ni siquiera sabía qué decir. Lo único que podía pensar era en amenazarlos con sus antecedentes y ya está. Esto funciona la mayoría de las veces, pero ahora sus palabras se daban por sentadas. Ja. ¿En serio crees que puedes subir hasta el escalón 13? Tianlongyu dijo después de calmarse un poco. No importaba lo que dijera Feng Yun, no creía que pudieran superarlo. Aunque no estaba muy contento de que dos de ellos fueran iguales a él. Feng Yun se rió suavemente, sacudiendo la cabeza ante los intentos desesperados de Tianlongyu por mantener alguna apariencia de superioridad. Si eso es lo que necesitas decirte a ti mismo para sentirte mejor, entonces, por supuesto, aférrate a ese pensamiento. Las palabras de Feng Yun fueron tranquilas, pero hirieron profundamente, un desdén casual que solo avivó la ira de Tianlongyu. Antes de que Tianlongyu pudiera replicar, Feng Mei intervino con calma, su voz tan fresca como la brisa de la montaña. Feng Yun, no hay necesidad de perder el tiempo aquí. Ella continuó. Tenemos mucho más camino por recorrer. El objetivo de Feng Mei aquí era al menos alcanzar el paso 17 para mostrarles a todos que Lin Mei Yu no es alguien especial. Tianlongyu apretó aún más los puños y sus nudillos estaban blancos. La simplicidad de sus palabras golpeó a Tianlongyu más fuerte que cualquier insulto. No había burla en su tono, ninguna malicia, solo un tranquilo desdén que lo hizo sentir insignificante, como si no valiera la pena su tiempo o energía. No te hagas el arrogante. Tianlongyu gruñó y alzó la voz. No podía creer que un desconocido pensara que podrían alcanzar el paso 13 cuando él no pudo ni siquiera después de dar lo mejor de sí. Además, no podía soportar el hecho de que lo ignoraban como a un don nadie. ¿Cuándo había experimentado algo así? ¿Crees que llegarás más alto? El 12 paso ya está cerca de la cima para la mayoría de nosotros. No vas a llegar más lejos. Tianlongyu escupió, su voz teñida de ira y frustración. Más que eso, fue la negativa a creer que eran mejores que él. Feng Mei apenas lo miró, su expresión era despreocupada. Si eso es lo que crees. Ella respondió con frialdad. Feng Yun se rió entre dientes a su lado y se volvió hacia Tianlongyu. Eso ya lo veremos. Adiós. Sin esperar respuesta, continuaron su ascenso, dejándolo atrás, furioso en silencio. Aún así, no creía que tuvieran éxito. HMPH. Te arrepentirás de esto. Tianlongyu escupió con odio, mirándolos fijamente, esperando verlos fallar. Con eso, Feng Yun y Feng Mei comenzaron a subir los escalones una vez más, sus movimientos eran elegantes y sin prisas. Para sorpresa de todos, dieron un paso que parecía sin esfuerzo, como si la presión que tanto pesaba sobre los demás ni siquiera existiera para ellos. Tianlongyu los miró con incredulidad, su ira ahora se mezclaba con frustración e impotencia. Para esto. Tianlongyu gimió en su corazón deseando que dos de ellos cayeran de alguna manera y luego descendieran de nuevo al 12º escalón. Pero por mucho que lo deseara, nunca sucedió. Su cuerpo se sentía pesado, sin energía, y lo único que podía hacer era observar cómo las dos figuras se hacían más pequeñas, alejándose cada vez más de su alcance.
Su orgullo como miembro del clan Tianlong y como discípulo del Palacio del Viento Espiritual se estaba desmoronando frente a estos dos que lo trataban como aire. Apretó los puños con fuerza, pero por mucha ira que reuniera, no podía moverse ni un centímetro más arriba en el pilar. Maldita sea. Maldita sea. Del lado de los espectadores, la gente de varios clanes se sorprendió cuando Fen Mei y Fen Yun alcanzaron el 12º escalón. Anteriormente, pensaron que habían subestimado al clan Fen, pero resulta que no habían subestimado al clan Fen, sino que los habían subestimado gravemente. Todos sus participantes seguían progresando en el pilar de aptitud, siendo los peores los que estaban en el 10º paso. Eso fue mejor que la mayoría de los clanes cuyo mejor nivel ni siquiera estaba en el 9º paso, mucho menos en el 10º. Y lo que más los sacudió fue cuando Fen Mei y Fen Yun superaron a Tianlong Yu y obtuvieron la segunda y tercera posición. Todos estaban celosos del clan Fen, deseando tener descendientes como ellos. Con el talento que habían demostrado los participantes del clan Fen, esos participantes podrían unirse fácilmente a la secta superior y tener un futuro brillante por delante. Por otro lado, el gran anciano Ren Daoyu observó la actuación del clan Fen con el ceño fruncido en su rostro. Sus ojos brillaron con una luz fría mientras los observaba, la intención asesina en su corazón se hacía más palpable con cada paso que daban. Son demasiado peligrosos. Ren Daoyu murmuró en voz baja, apretando los dedos en puños. Si se les permite crecer, el clan Fen se volverá muy poderoso. A juzgar por su actitud, era fácil llegar a esa conclusión. Aquellos que alcanzaban el 10º paso estaban destinados a alcanzar al menos el reino de la gran condensación de Ki, mientras que se esperaba que aquellos en el 12º paso avanzaran al reino divino de los 3 elementos dentro de su vida. Entonces, ¿cómo podría el gran anciano Ren Daoyu esperar dejarlos ir sin hacer nada? Ya estaba calculando su próximo movimiento. Él era consciente de que eliminar a Fen Chen estaba más allá de sus habilidades, pero ese no era el caso de la generación más joven del clan Fen, que todavía eran débiles. Cada vez que tenga la oportunidad de estar a solas con alguno de los participantes de Fen, jura matarlos sin piedad. Fen Chen miró a Ren Daoyu y lo conocía, mirándolo fijamente de vez en cuando. También era muy consciente de la idea torcida que se estaba gestando en su cabeza. Los participantes del clan Fen, especialmente Fen Mei y Fen Yun, se habían mostrado demasiado y era seguro que los enemigos definitivamente pensarían en eliminarlos antes de que crecieran. Fen Chen estaba seguro de ello porque podía sentir la intención asesina de Ren Daoyu, aunque los ocultó expertamente antes de que alguien más pudiera sentirlo. Este anciano que vivió más de lo debido debe estar cocinando algo maligno. Fen Chen no estaba demasiado preocupado. Sus sentidos eran mucho más agudos que los de ellos y definitivamente estaría alerta si alguien hiciera un movimiento contra su clan. Definitivamente sabría el momento en que alguien haga un movimiento contra el clan Fen. Por eso, no tenía miedo de que la gente los atacara. Incluso si un grupo de expertos del reino divino de los 3 elementos los atacara simultáneamente, confiaba en derrotarlos con mucho esfuerzo. En lugar de pensar en eso, Fen Chen se concentró en observar la competencia. Su hermano ya no ocultaba su fuerza y estaba haciendo su momento de alarde protagonista. Entonces, ¿cómo podría él, siendo su hermano, perdérselo? Seguro que tiene que verlo. En este momento, estaba seguro de que Fen Yun estaba compitiendo con Yuan Ziyan. Aunque no conocía la conversación real entre los dos, uno podría adivinarlo fácilmente. Yuan Ziyan era un discípulo de la secta llama mística y, a juzgar por su actitud, Fen Chen estaba seguro de que su hermano y Yuan Ziyan podrían estar compitiendo. Incluso si ese no fuera el caso, en este momento, Fen Yun y Fen Mei eran los únicos que podían competir con Yuan Ziyan que estaba en la cima. Fen Chen no estaba muy preocupado por su hermano. Con su talento, estaba seguro de que llegar al puesto 17 no sería un problema, aunque no sabía si podría llegar a la cima como él. Pero con su talento, que es de máximo rango, pensó que debería poder hacerlo. De lo contrario, su talento del orgullo celestial no sería digno de ser el talento de mayor rango. Por lo tanto, no estaba muy preocupado por el desempeño de Fen Yun o Fen Mei. Sin embargo, había una persona que le preocupaba y esa persona era Fen Jianon. Fen Jianon todavía estaba en el 10º escalón, mientras que Fen Xiaoyu y Fen Lian ya habían subido al 11º escalón. Sabía que con su talento, llegar al 10º paso ya era su límite.
Las personas con el mismo talento que él se quedaron estancadas en los pasos 6 y 7, mientras que los que tenían un físico especial pudieron llegar al 8. Entonces, para Feng Jinaon, que tiene el mismo talento que ellos pero sin un físico especial, llegar al 10º paso ya fue impresionante. Sin embargo, Feng Chen creyó en Feng Jianon y esperaba que persistiera e intentara escalar más. Capítulo 78. Ya ha pasado media hora desde el inicio del desafío y muchos ya han desistido de seguir subiendo. Algunos estaban contentos y satisfechos con su posición mientras que otros no tanto. Juanlin y Julian también se dieron por vencidos después de haber alcanzado el 12º paso. La expresión de Tian Longyu se volvió más oscura y sombría cuando dos personas más alcanzaron el mismo paso que él. Ahora apenas estaba en el top 6, ni siquiera en el top 3. Jajajaja, Feng Jianon jadeó en busca de aire bajo la inmensa presión, luchando simplemente por mantener la cabeza en alto. Su cuerpo estaba al borde de rendirse, pero su voluntad permaneció inquebrantable, impulsándolo a seguir adelante y seguir escalando. Cada momento se sentía como una batalla contra su propio cuerpo. Ha llegado a su límite, el corazón de Feng Chen se hundió levemente, pero se obligó a mantener la calma. Vamos, Jianon, murmuró en voz baja. Solo un empujón más. Como si escuchara sus pensamientos, Feng Jianon apretó los dientes y se obligó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero había un fuego de determinación en sus ojos. Lentamente, dio otro paso hacia adelante, su cuerpo protestaba con cada movimiento. Los labios de Feng Chen se curvaron en una pequeña sonrisa. No se trataba de lo lejos que pudiera llegar, sino de la voluntad de seguir adelante. Y en ese momento, la perseverancia de Feng Jianon brilló. Jianon, este mocoso hizo esto. Feng Chen no fue el único que quedó impresionado por la hazaña de Feng Jianon. Niño impresionante. Me pregunto cómo lo entrenó el líder del clan Feng Chen. Juanao comentó, claramente impresionado por la perseverancia que había demostrado Feng Jianon. No solo él, sino otros que observaban a Feng Jianon también querían saber. A través del cristal de proyección celestial, todos pudieron ver que Feng Jianon estaba luchando en el 10º paso. A pesar de ello, intentó seguir subiendo e incluso lo consiguió. Esto le valió el reconocimiento de muchos de ellos. Lo que ni la multitud ni Feng Chen esperaban era que, a pesar de mostrar claros signos de agotamiento, Feng Jianon todavía tuviera el coraje de desafiar el 12º paso. Feng Lian y Feng Xiaoyong, que también estaban desafiando el paso 12, no dijeron nada al respecto. Incluso si sentían y veían que Feng Jianon estaba en su límite, sería irrespetuoso de su parte decirle a Feng Jianon que se rindiera. El cultivo en sí mismo iba en contra del cielo, entonces, ¿cómo podrían decirle a Feng Jianon que se rindiera cuando la persona misma no lo hizo? Mientras Feng Jianon luchaba por ascender, su cuerpo temblaba con el peso de la presión aplastante del pilar de aptitud. Cada paso parecía el último, pero su determinación era inquebrantable. El sudor le caía por la frente, su respiración era entrecortada, pero el fuego en sus ojos nunca vaciló. La admiración de Juanao creció mientras observaba a Feng Jianon, el joven cultivador esforzándose contra las probabilidades. No pudo evitar asentir con aprobación. Así es como debería ser un hombre, pensó. Incluso el gran anciano Ren Daoyong, con sus pensamientos intrigantes hacia el clan Feng, no pudo evitar reconocer la feroz voluntad del niño, aunque no hizo nada para aliviar la intención asesina que se estaba gestando en su corazón. En el pilar de la actitud, el que estaba en la cima seguía siendo Yuan Ziyan, que había alcanzado un asombroso 15º escalón. Jajaja, y incluso para Yuan Ziyan, el paso 15 parecía ser su límite. Respiraba con dificultad y sudaba profusamente. Anteriormente, cuando se unió a la secta de la llama mística, todavía estaba en el paso 15, e incluso después de que su cultivo había aumentado varias veces, los resultados fueron los mismos. Esto solo demuestra que el cultivo era irrelevante en Pillar of Aptitude. Luego dirigió su mirada hacia abajo, donde pudo ver a Feng Yun. Ella se sorprendió porque nunca había esperado que Feng Yun pudiera subir tantos escalones. El desafío que lanzó también se debió a esto, ya que creía que Feng Yun nunca podría enfrentarla, y mucho menos Lin Meiyu. Pero a medida que subía más y más alto, su expresión comenzó a cambiar. El escalón 14 y sigue subiendo. Él estaba solo un paso detrás de ella. El espectador también observaba todo con incredulidad.
Una cosa era superar a Tianlongyu y otra muy distinta llegar al 15º escalón. ¿Por qué? Porque alcanzar el paso 12 garantiza que una persona avanzará al reino divino de los 3 elementos, entonces el paso 15 garantiza que uno podrá alcanzar el reino del alma naciente. Reino del alma naciente. Ese fue el cultivo más alto que alguien tuvo en el imperio del cielo azul. Muchos cultivadores actuales del reino del alma naciente fueron aquellos que pudieron alcanzar el paso 15 en el pilar de aptitud. Esta es la razón por la que Yuan Ziyan fue tratado también por la secta de la llama mística Yuan Ao. Yuan Ziyan tiene el potencial de alcanzar el reino del alma naciente. Esto podría cambiar la estructura de poder de cualquier secta o clan. Si Yuan Ziyan lograra convertirse en el reino del alma naciente, entonces la secta de la llama mística realmente se convertiría en la fuerza dominante sin igual. Además, también tienen a Lin Meiyu, que es más talentosa que Yuan Ziyan, y parece que solo falta tiempo para que dominen totalmente el imperio del cielo azul. Por supuesto, el estatus del clan Yuan también aumentaría y llegaría a estar a la par del clan superior de la capital. Entonces, se podía ver que alcanzar el paso 15 se consideraba totalmente diferente al paso 10 o 12. ¿Qué? ¿Cómo es capaz de trepar tan alto? ¿No le llamaban basura? ¿Qué basura? Debería ser un genio incomparable que incluso podría ascender al escalón 15. Ah, estoy tan celoso del clan Fen ahora mismo. Parece que la competencia será entre ellos tres. Están haciendo quedar mal a nuestros genios. Y finalmente, Fen Yun se paró ante Yuan Ziyan. Oh. Nos volvemos a encontrar. Fen Yun dijo casualmente con una sonrisa. Pensó en las palabras anteriores de Yuan Ziyan y no pudo evitar bromear. Por eso hay que tener cuidado con lo que dicen. No supongas nada ni saques conclusiones precipitadas, de lo contrario podrías arrepentirte. Yuan Ziyan tenía una expresión estupefacta cuando Fen Yun alcanzó el escalón 15. Y entonces escuchó sus palabras y se dio cuenta de que se estaba burlando de ella. Después de todo, ella fue quien dijo esas palabras y lo desafió, creyendo que Fen Yun no podría alcanzar el 15º paso. HMPH. Fen Yun, no seas tan feliz. Yuan Ziyan comentó, tratando de ocultar su vergüenza. Aunque admito que eres mejor de lo que pensaba y mejor que yo, nunca serás tan bueno como Lin Meiyu. Yuan Ziyan no tiene problemas en admitir que se equivocó o que alguien era mejor que ella, incluso si esa persona era su enemigo. Ella estaba luchando bajo la presión del paso 15 mientras podía ver que Fen Yun no lo estaba. Esto le demostró a Yuan Ziyan que no era tan buena como Fen Yun. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, ella creía firmemente que Fen Yun no era rival para Lin Meiyu. Desde el público, se escucharon jadeos de asombro entre los distintos clanes. Muchos no podían creer lo que veían cuando Fen Yun y Fen Mei ascendieron más allá de lo que la mayoría de los participantes podrían siquiera soñar. Muchos de ellos ya considerarían una bendición tener un genio capaz de alcanzar el paso 10, mucho menos el paso 15. Ahora, el clan Fen tiene 2 personas que han ingresado al paso 15. No pudieron evitar maldecir al cielo por su injusticia. ¿Cree la señorita Yuan que el hermano Fen Yun se quedaría solo en el escalón 15? Fen Mei dijo después de escuchar las palabras de Yuan Ziyan. Ella no sabía lo que realmente sucedió entre Fen Yun y ella, pero a juzgar por sus palabras, sabía que estaba menospreciando a Fen Yun. Yuan Ziyan se sorprendió cuando escuchó esas palabras. No por el contenido, sino porque solo se había dado cuenta de que había alguien más además de Fen Yun que había alcanzado el paso 15. Además, se tomaban de la mano. Los ojos de Yuan Ziyan se abrieron con incredulidad mientras contemplaba la vista que tenía ante ella. Turi. Yuan Ziyan farfulló, señalando con un dedo acusatorio a Fen Yun. ¿Qué crees que estás haciendo? Engañando a Lin Meiyu con esta chica. La frente de Fen Yun se frunció en confusión y quedó estupefacto. ¿De qué estás hablando? Ya me divorcié de Lin Meiyu. Ella fue la primera en romper nuestro compromiso. Fen Yun continuó. Señorita Yuan, le sugiero que tenga cuidado con sus palabras. Podrían manchar mi reputación. Fen Yun no sabía qué estaba pasando por la mente de Yuan Ziyan. Primero dijo que estaba tratando de recuperar a Lin Meiyu y ahora esto. Tu reputación, mi trasero. ¿Cómo te atreves a pensar en recuperar a Lin Meiyu y luego coquetear con otra mujer?
Yuan Ziyan dijo, sin escuchar en absoluto las palabras de Feng Yun. Estaba convencida de que Feng Yun sentía algo por Lin Meiyue, para ella, sus acciones no eran más que una traición. Era como profesar amor mientras se entregaba a aventuras con otras personas. Si esto no era trampa, entonces ¿qué era? Capítulo 79. Yuan Ziyan todavía estaba siendo un dululú. Basándose en su propia suposición y malentendido, cometió otro malentendido de que Feng Yun no era una persona muy leal. Porque si ella no fuera una persona delirante, entonces después de ver a Feng Yun y Feng Mei tomados de la mano, habría pensado que su suposición anterior debía ser un malentendido. Pero no. Ella nunca pensó que sus suposiciones anteriores eran erróneas y continuó teniendo otras suposiciones. Feng Yun miró fijamente a Yuan Ziyan, completamente desconcertado por sus acusaciones. Se dio cuenta de que, sin importar lo que dijera, Yuan Ziyan estaba interpretando las cosas a través de su propia lente. Señorita Yuan, por favor, no proyecte su malentendido sobre los demás. Feng Yun dijo. Pero Yuan Ziyan obviamente no creía que ella estuviera malinterpretando las cosas. Yuan Ziyan entrecerró los ojos y su frustración se desbordó. ¿Malentendido? Repitió con voz incrédula. No me trates con condescendencia, Feng Yun. Sé lo que veo. Solo estás intentando escabullirte de esto. Al ver a Yuan Ziyan así, Feng Yun ya no quiso molestarse más con ella. Hablar con Yuan Ziyan era como verter agua sobre una piedra. Por mucho que intentara explicarle, nada lo entendía. No perderé mi tiempo contigo. Feng Yun dijo después de darse cuenta de que solo sería pintado de negro por Yuan Ziyan sin importar lo que dijera. Esperar. Yuan Ziyan volvió a gritar antes de que Feng Yun pudiera irse. Feng Yun, comenzó, su voz ahora más tranquila. Veo que tienes más talento del que pensaba originalmente. Lo admito, te juzgué mal. Pero escucha, podría decir algunas buenas palabras a la hermana menor Meiyu en tu nombre. Ella respeta mi opinión. Pero debes dejar de actuar así, viendo a otras mujeres tan abiertamente. ¿No sabes que hacer esto no pondrá celosa a Lin Meiyu? Solo hará que te desprecie más. Yuan Ziyan ciertamente ha mejorado su impresión de Feng Yun y también pensó que podría ser una buena pareja para Lin Meiyu. Esto no se basó en la idea de que era capaz de subir hasta el escalón 15, que es también una de las razones. Pero otra cosa fue que, a diferencia de otros hombres, descubrió que Feng Yun era sorprendentemente maduro y tranquilo. Ella era un poco consciente de su carácter, lo que en más de una ocasión hizo que muchos le gritaran. Entonces, para que Feng Yun todavía estuviera tan tranquilo y tratara de explicarle, ella sabía que su personalidad era mejor que la descrita por muchos discípulos que fueron con Lin Meiyu para romper su compromiso. Aunque Yuan Ziyan le decía que lo ayudaría, esto no era más que una molestia. Obviamente, si su malentendido fuera cierto y ella dijera esas palabras, él podría haberse conmovido. Pero no en esta situación. Feng Yun la miró fijamente durante un largo momento, con expresión ilegible. Ahora lo entendía. Yuan Ziyan se había dejado llevar por sus suposiciones sobre él, sí, pero también fue su lealtad hacia Lin Meiyu lo que moldeó sus acciones. Ella no se estaba entrometiendo solo por hacerlo. Ella creía que estaba protegiendo a su hermana menor, incluso si estaba equivocada. Ella es una buena chica. Solo una idiota. Feng Yun pensó para sí mismo. A pesar de que Yuan Ziyan era la hermana mayor de Lin Meiyu, a quien despreciaba, no podía negar que era una buena persona, aunque algo delirante. Feng Yun suspiró suavemente. Yuan Ziyan, dijo con voz firme. No necesito que hables en mi nombre con Lin Meiyu. No estoy tratando de recuperarla y ciertamente no estoy interesado en jugar juegos para ponerla celosa. Yuan Ziyan parpadeó, claramente sorprendido por su respuesta. ¿No la quieres de vuelta? ¿En serio? Yuan Ziyan todavía no lo creía, pero aún así preguntó. Después de todo, él lo había negado todo el tiempo. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Feng Yun sintió que sus palabras llegaban. Por millonésima vez, sí, no estoy tratando de conseguir a Lin Meiyu ni nada. Feng Yun vio que Yuan Ziyan no había respondido y estaba pensando profundamente. Él no sabía lo que ella estaba pensando, pero esperaba que ahora entendiera la verdad. Meier, perdón por hacerte esperar. Feng Yun se disculpó mientras se preparaba para subir el escalón número 16.
Fen Mei negó con la cabeza, sin importarle que Fen Yun la hiciera esperar. Fen Yun simplemente sonrió y luego procedió a subir el escalón número 16, aunque un poco lentamente. En comparación con otros escalones, le ha llevado bastante tiempo subir hasta el escalón 16. Sin embargo, no fue porque estuviera bajo presión, sino debido a Fen Mei. Aunque él no estaba luchando, esto no era lo mismo para Fen Mei, quien estaba empapada en sudor y respiraba con dificultad. Para Fen Mei, subir el escalón 16 no fue tan fácil como los otros. Le costó mucho esfuerzo poder subir finalmente el escalón número 16. Y al pararse allí sentía que ya había llegado a su límite. Sin embargo, ella no quería quedarse en el paso 16 y estaba decidida a alcanzar el paso 17. El siguiente fue el escalón número 17, que era el más alto y también el escalón que subió Lin Meiyu. Pero los espectadores ya se habían vuelto locos desde que habían subido al escalón número 16. De ninguna manera. ¿Cómo es posible? Dime que estoy soñando. ¿Cómo pudieron llegar al escalón 16? ¿Están haciendo trampa? Maldita sea. El genio más grande de nuestro clan solo pudo subir hasta el 8º escalón y ellos son literalmente el doble. Han llegado al escalón 16 ocupando la primera posición. Fue un logro increíble conseguir la primera posición, pero más que eso, alcanzar el puesto 16 fue lo que se llevó el protagonismo. Al fin y al cabo, cada 3 años hay ganadores, pero rara vez alguien consigue pasar del 15º escalón, y mucho menos del 16º. Y en la historia del Imperio del Cielo Azul, aquellos que alcanzaron el paso 16 podrían contarse con una mano. Si no fuera por Lin Meiyu, el escalón 16 podría haber sido el más alto que alguien hubiera podido subir. Muchos quedaron conmocionados hasta lo indecible. Incluso el gran anciano Ren Daoyu no pudo evitar abrir los ojos con sorpresa. No podía creer que un clan como el clan Fen fuera capaz de producir un descendiente que pudiera ascender hasta el escalón 16. Y además eran 2 y no 1. Y su instinto asesino aumentó. Pase lo que pase, decidió que Fen Mei y Fen Yun no podrían vivir. Tianlong Qi a su lado tampoco tenía una buena expresión, casi como si hubiera comido mierda. Juanao tampoco podía creer lo que veía. Aunque no le gustaba elogiar a su hija por su personalidad, sabía que ella era una de las personas más talentosas del país. Incluso la secta llama mística la trataba como una gema preciosa. Si no hubiera sido por Lin Meiyu, habría estado destinada a convertirse en la próxima líder de la secta. Sin embargo, Juanao creía que si asumía ese papel, finalmente traería la ruina a la secta de la llama mística. Ahora, 2 personas la han superado simultáneamente en términos de aptitud. Juanao también sintió pena por la secta de la llama mística. Si no fuera por su mala relación, era seguro que habrían enviado grandes ancianos y habrían ofrecido muchos beneficios para que se unieran. Con ellos y Lin Meiyu, habría sido seguro que la secta de la llama mística podría haber dominado el Imperio del Cielo Azul durante cientos de años. Por desgracia, con su relación, ya sería genial si el clan Fen y la secta de la llama mística no entrarán en una guerra de gran escala. ¿Crees que llegarán al escalón 17? Imposible. Ese es el récord que ostenta el genio número 1. ¿Cómo podría ser tan fácil de alcanzar? ¿Qué es imposible? Fen Yun y Fen Mei ya han alcanzado el escalón 16. Ya existe la posibilidad de que puedan alcanzar el escalón 17. ¿Podría tener la suerte de presenciar un momento tan legendario? Y en medio de toda la charla, Fen Chen observó a Fen Yun y Fen Mei sin mucha emoción. No tuvo ningún flujo de emoción porque el resultado fue el que esperaba. Sabía que con su talento, llegar a esa etapa no era una fantasía, especialmente para su hermano. Aunque no estaba seguro acerca de Fen Mei, con su talento, el paso 15 podría haber sido el límite al igual que Yuan Ziyan. Pero ella también tiene un físico especial, aunque no esté despierta. Pero también sintió que alcanzar el paso 17 podría ser un poco difícil para Fen Mei, especialmente considerando que la cultivación nunca ha sido su interés. En el escalón 16, Fen Mei sintió como si un gigante la estuviera presionando. Podía notar que la presión allí era al menos 15 veces mayor que en el escalón 15. Meier, ¿estás bien? Fen Yun preguntó preocupado. Aunque sentía un poco de presión, aún no era suficiente para frenarlo. Si no fuera por Fen Mei, probablemente ya habría alcanzado el paso 17. Estoy bien, hermano Yun. Continuemos.
Capítulo 80. A pesar de las palabras de Feng Mei, Feng Yun no pudo deshacerse de su preocupación. Podía verla claramente luchando, empujándose hasta el límite de su resistencia. Si ella continuaba, no había forma de saber qué podría pasar. Aún así, no podía decirle que se rindiera, como tampoco lo había hecho con Feng Jianon. No le correspondía interferir a menos que su vida corriera un verdadero riesgo. Feng Mei se esforzó mientras estaba parada en el escalón número 16, sintiendo una inmensa presión sobre ella. Feng Mei era plenamente consciente de sus límites, pero rendirse no era una opción. Apretando los dientes, fijó su mirada en el escalón número 17, el mismo escalón que alguna vez había alcanzado la ex prometida de Yun. Hoy estaba decidida a lograrlo también. Ella todavía lo recordaba como si fuera ayer, cuando Lin Mei Yu irrumpió en la finca Fen para romper su compromiso con el hermano Yun. En ese momento, la ira la invadió, pero no le correspondía interferir. Ella solo había sido una débil cultivadora del establecimiento de la fundación, incapaz de hacer nada incluso si hubiera querido. Ahora, con la oportunidad de derribar a Lin Mei Yu de su pedestal, no pudo evitar sentirse decidida a aprovecharla. Incluso si era solo vanidad, incluso si era para su propia satisfacción, ella sentía que necesitaba hacerlo. No tienes que presionarlo, Meiber. Feng Yun dijo suavemente. Aunque no quería interferir, estaba claro que Feng Mei estaba esforzándose para ir más allá. Incluso permanecer en el escalón 16 fue un desafío para Feng Mei, y Feng Yun deseaba que reconsiderara su intento de alcanzar el escalón 17. Feng Mei negó con la cabeza. Quiero intentarlo. Sé que es difícil, pero puedo hacerlo. Su voz estaba tensa, pero sus ojos estaban firmes y resueltos. Feng Yun suspiró, pero no pudo negar su espíritu. Está bien, dijo con una suave sonrisa. Pero si es demasiado, no dudes en parar. Feng Mei asintió. Los murmullos de la multitud se intensificaron, llenos de expectación e incredulidad. Nadie esperaba que los participantes del clan Fen alcanzaran tales alturas. Y descubrieron que dos de ellos tampoco se detenían allí. Los espectadores estaban al borde de sus asientos, con los ojos pegados a la pareja. Lo están logrando, en realidad están dando el paso 17. ¿De verdad van a dar el paso 17? ¡Oh Dios mío! No lo puedo creer. Y la humillación de Tianlongyu se profundizó cuando la multitud desvió su atención de él. Alguna vez había sido el centro de atención, aclamado como uno de los más fuertes. Pero ahora, estaba siendo eclipsado por las mismas personas de las que se había burlado. ¿Y por qué sigue viniendo gente? Tianlongyu se quejó en su corazón cuando Feng Xiaoyu, Feng Lian y finalmente Feng Jianon llegaron al 12º paso. Una vez creyó que era el más talentoso entre ellos, pero ahora se encontraba en el mismo escalón que otros 5, mientras que 3 de ellos lo eclipsaban claramente. Por otro lado, a Yuan Lin y Yulian no les interesaba sentir celos de que otros llegaran al mismo paso que ellos. En lugar de eso, miraron hacia donde estaban Feng Mei y Feng Yun y sintieron curiosidad por ver si lograrían llegar al escalón 17. Yuan Ziyan estaba igual y miró a los dos que parecían estar a punto de llegar al lugar que ella pensaba que solo era posible para Lin Mei Yu. Ella pensó que el paso 16 era su límite, pero no parecía así, especialmente para Feng Yun, quien parecía no luchar en absoluto. Al verlo así, Yuan Ziyan sintió que podría alcanzar el escalón 17. Si puede alcanzarlo, entonces no dudaré en decirle algunas buenas palabras a la hermana menor. Yuan Ziyan murmuró todavía con sus propios malentendidos. En el escalón 16, Feng Mei respiró profundamente, preparándose para ascender al escalón 17. Las piernas de Feng Mei temblaron mientras intentaba acercarse al escalón 17. El peso de la presión era aplastante y la energía en el aire era sofocante, pero su determinación permaneció inquebrantable. Cada movimiento de su cuerpo parecía una eternidad y el dolor que recorría su cuerpo se intensificaba con cada segundo. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en el escalón 17, un destino que debía alcanzar. La presión se intensificó, envolviéndola como un tornillo de banco, exprimiendo el aire de sus pulmones. A medida que se acercaba al escalón número 17, una ola de fuerza la golpeó. Fue como si un gigante invisible hubiera presionado sus hombros, amenazando con aplastarla bajo su peso. Se tambaleó ligeramente y el suelo bajo ella se sintió inestable.
Cada músculo de su cuerpo gritó en protesta y se formaron gotas de sudor en su frente. Se sintió como si la estuvieran poniendo a prueba más allá de sus límites y, por un momento, la duda se apoderó de su mente. Es realmente imposible. Feng Mei sintió que, a pesar de que el escalón 17 estaba tan tentadoramente cerca, alcanzarlo parecía estar mucho más allá de sus capacidades. Las dudas se apoderaron de su mente a medida que su cuerpo se acercaba al punto de quiebre. Feng Mei apretó los dientes, luchando contra la abrumadora presión que amenazaba con llevarla de rodillas. Debo hacerlo. No era una cuestión de si podía o no, sino de que tenía que hacerlo. Ella se negó a permitir que su mente sucumbiera antes que su cuerpo. Ella continuó persistiendo aunque no logró acercarse ni un milímetro al paso 17. Justo cuando estaba intentando estabilizarse, sintió que sus rodillas se doblaban bajo la inmensa presión, amenazando con aplastarla. Parecía como si su cuerpo realmente se hubiera rendido y ya no pudiera reunir fuerzas para siquiera mantenerse en pie. El pánico estalló en su interior, pero no podía dejar que ganara. Con un grito feroz, se enderezó, obligando a su cuerpo a mantenerse erguido. Jajajaja, ella jadeaba en busca de aire, mientras reunía todas sus fuerzas para evitar derrumbarse. Todo el cuerpo de Feng Mei se sintió como si estuviera siendo aplastado por una fuerza inmensa mientras ella permanecía quieta. Cada músculo gritaba en protesta y sus huesos se sentían como si fueran a romperse en cualquier momento bajo la abrumadora presión. El sudor corría por su rostro, mezclándose con la sangre que goteaba de su nariz y sus labios. No me detendré, puedo hacerlo. Feng Mei murmuró, respirando entrecortadamente. Sus piernas temblaban violentamente y sus rodillas casi se doblaron mientras luchaba por dar otro paso. La sangre salpicó la piedra prístina que había debajo de ella, pero ella apenas se dio cuenta. Lo único que importaba era llegar al escalón 17. Sintió como si el cielo mismo se derrumbara sobre ella. Su visión se nubló y, por un momento aterrador, pensó que sus piernas cederían por completo. Feng Yun observó con horror cómo Feng Mei luchaba contra la aplastante presión del escalón 16. Su determinación era palpable, pero también lo era la tensión en su cuerpo. Cada respiración agitada que tomaba resonaba en su mente, amplificando su preocupación. Después de ver la sangre, ya no pudo permanecer en silencio. Aunque eso la desanimara, sabía que tenía que intervenir y detenerla. No, Meier. Gritó, con voz cargada de urgencia. Tienes que parar. Pero ella no se detuvo. En ese momento, sintió como si no pudiera oír ni ver nada excepto los pasos que pasaban frente a ella. Las palabras de Feng Yun cayeron en oídos sordos mientras ella concentraba toda su energía en alcanzar el escalón 17. La respiración de Feng Mei se hizo más superficial, su pecho se agitaba mientras la sangre se filtraba de su boca, manchando su ropa. Podía sentir cómo su cuerpo se derrumbaba bajo la inmensa tensión y su fuerza se desvanecía con cada segundo. La presión en el escalón 17 superó todo lo que había experimentado hasta entonces. La multitud, que había estado entusiasmada por la expectación, de repente jadeó de horror. Supongo que esto es imposible después de todo. ¿Qué te dije? Aparte de la señorita Lin Mei Yu, no creo que nadie pueda alcanzar el escalón 17. Al menos lo intentó. Y algunos se alegraron de su fracaso y otros se sintieron decepcionados. Viendo el estado en el que se encontraba Feng Mei, nadie creía que pudiera avanzar más. Está sangrando. Se está esforzando demasiado. Feng Zhensan y Feng Zilan dijeron con preocupación. Aunque estaban orgullosos de que los jóvenes de su clan Feng tuvieran una resistencia tan grande, al ver la sangre de Feng Mei, no pudieron evitar sentir que estaba exagerando. Feng Chen también estaba preocupado. Aunque estaba seguro de que incluso si ella pasaba por cosas mucho peores, aún podría salvarla con una pastilla, eso no significaba que no se preocupara cuando ella se lesionaba. Incluso si estuvieran preocupados, ¿qué podrían hacer? Solo esperaban que estuviera bien y que pudiera terminar rápidamente y con éxito el ascenso. Incluso aunque no lograra llegar al paso 17, creían que alcanzar el paso 16 ya era un logro notable. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.